La adolescencia es el momento en que el futuro se siente más posible y el presente es una tormenta de emociones. Bienvenidos a un episodio más de ¿Qué te trae por aquí?, donde hablamos de psicología sin filtros. Y el día de hoy vamos a hablar sobre adolescencia sin filtros. ¿Por qué nos asusta tanto la adolescencia? ¿Por qué nos causa tanto temor a los papás? Y creo que también a los propios pubertos, niños, les causa cierto temor, ¿no? Llegar ahí. Hoy vamos a hablar de todo eso, pero antes saludemos a mi querida colega y amiga psicóloga Sam. Hola, ¿cómo les va a todos en este día, en esta nueva semana? Sí, ¿por qué nos dará tanto miedo? Le decía yo a Monse, no sé por qué me da tanto miedo la adolescencia, pero luego siento que sí sé por qué. ¿A ti te da miedo? Tengo miedo. Tengo miedo. Yo sí. A ver, lo que me da miedo de la adolescencia es que mis hijas me odien. Nunca mejor dicho. Como en ese momento yo odiaba a mi pobre madre. ¿Sí la odiaba? Sí, la neta, sí, nos llevábamos súper mal. Cuando yo estaba adolescente, o sea, sí tuvimos una racha bastante tenebrosa. O sea, eras nefasta. Seguro sí. O sea, sí, pero mi mamá también. Porque todo el mundo siempre me echa la culpa a mí, pero ella no se queda atrás. Abuela Mentita, haga favor de comentar este muy bonito espacio en donde ella dice que usted también era insoportable. Fíjate que yo así, pues ahora que he investigado más de la adolescencia, también pues por la edad de Andrés, ¿no? Digo, todavía estoy a tiempo, ahí voy, un poco adelantada. He leído muchas cosas así de si tú nunca peleaste con tus papás, si nunca te sentiste rebelde o si nunca odiaste odiar, no fuiste un adolescente, ¿no? Y aunque a mí sí, claro que me caían gordos de repente y sí me enojaba y todo, la realidad es que yo nunca me peleé con mi mamá. A ver, pero es que Nunca. es muy diferente porque tú fuiste el pilonzazo y tu mamá ya había vivido otras adolescencias y ya era experta en el tema. La mía se inauguró conmigo. Ay, sí. Es que echando a perder se aprende. Pregúntale a quién es el más grande de tus hermanos. Pues estoy segura de que ella quisiera que dijera que es Pepe, pero es Verónica. O sea, Pero pregúntale a éramos muy buenos Verónica a ver a adolescentes. ella cómo le fue. Pero fíjate que mi mamá decía que de adolescente, o sea, pubertos así, la pubertad así típica, no habíamos sido tan nefastos, sino que habíamos sido más nefastos de más grandes, como entre los, digamos, no sé, 19 y 23, así justo donde están mis sobrinas, a esa edad. O sea, a esa edad ella decía que le había costado más trabajo más grandes, porque como que ahora sí ya todo el mundo quería hacer lo que se le reventara la gana y aparte como que ya tenían edad, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues sí, o sea, yo la verdad es que sí tuve una adolescencia bastante, ¿cómo diré? O sea, sí la adolecí. Sí. Sí me pesó, sí la pasé mal, la neta. Me fue mal en calificaciones, o sea, me acuerdo perfecto que en primero de secundaria tenía yo 15 materias y reprobé 14, incluyendo deportes, arte y mecanografía. Es que también a quién se le ocurre poner 15 materias a pubertos que cero les interesa la escuela. No comprendo. Está como Sí. mal diseñado, ¿no? Sí, o sea, sí creo que estaba demasiado lleno de diferentes. Además, cada materia tenía un maestro distinto. Uh-huh. Entonces, ni siquiera podías hacer apego con el maestro, todo era muy rápido, Confuso. o sea, muchos cambios, etcétera. Y luego la otra que me pasó es que yo fui como que la que creció después que todas mis amigas. Ok. Entonces, eso también fue difícil porque todas mis amigas ya estaban súper adolescentes con la hormona alborotada, ligándose a los de secundaria y yo quería seguir jugando a las muñecas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también me costó mucho trabajo porque fue como de, ¿qué onda? ¿Quién se robó a mis amigas? ¿Por? ¿No? Sí. Eso fue súper difícil. Y también, pues obviamente como yo no tuve una adolescencia tan agradable, pues me da miedo que mis hijas como que la Te pasen hereden. igual de mal que yo, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿A Sí, ti qué creo te da que miedo? eso es algo importante. Fíjate que a mí me da miedo una parte,
pues como perder a mis chiquitos, ya sabes, claro que me da miedo eso. O sea, siento que obviamente en la adolescencia es parte del crecimiento, etcétera, pero pues conlleva una pérdida, ¿no? Es la pérdida de, pues, los niños chiquitos, de estos niños que, pues, que te necesitan un poco más. Y yo no, en realidad no me interesa tanto que me necesiten como Ajá. poderlos acompañar, que yo sé que en la adolescencia también podría yo hacerlo, ¿no? Pero va a ser desde un lugar distinto Ujú. y eso me da miedo. O sea, también me da miedo, obvio, caerles gordísima y que les dé oso, por ejemplo, eso me da mucha cosa, ¿no? No quiero ser la mamá que hace el oso, ¿no? Obvio, ¿no? Entonces, trato de ser como, pues, como observadora en eso y trato de no hacer el oso así de, ay, ven mi amor, o sea, desde ahora, ¿no? O sea, porque obvio, el oso. Eso me da miedo, porque fíjate que en realidad te digo que yo de adolescente, yo creo que en mi interior era yo más insoportable de lo que demostraba quizá, ¿no? Ujú. Seguramente hice berrinches y jetas y seguramente fui insoportable en algún momento, sí, ¿no? De seguro. Pero no era yo así como que peleara, te digo, así yo no peleaba con mi mamá, yo nunca me peleé con mi mamá, pero mi mamá también tenía una paciencia de monje tibetano, ¿eh? O sea, hay que mencionarlo. O sea, sí experiencia, pero tenía paciencia de monje tibetano. Entonces, por ejemplo, yo con mi mamá sí podía hablar mucho, mucho, y entonces todo era como negociable con mi mamá, menos como ciertas cosas. Por ejemplo, una parte de mis amigos se fue de viaje de fin de secundaria, se fueron a Acapulco así un fin de semana, y a mí no me dejaron. O sea, eso era algo totalmente no negociable. O sea, Ujú. no carretera, no viaje, no, esas cosas no, nunca fueron negociables. O sea, la primera vez que me fui de viaje sola fue cuando me fui de intercambio en la universidad. O sea, Sí, así. igual yo. Ujú. Entonces, eso no era negociable, pero no era nada nuevo, ¿no? O sea, sí me dolió, sí me enojé, claro, hice mi tango en mi recama, lo que sea, pero también, no, o sea, tampoco era de sorprenderme, ¿no? Pero sí en muchas otras cosas, mi mamá sí era como mucho más flexible. Y esta parte, yo no ubico si como que me desarrollé al mismo tiempo que todo mundo, no lo sé, o sea, no siento que ni haya tenido que esconderme desde antes, ni que querer que ya creciera, ¿no? Entonces supongo que me desarrollé como normal, o sea, al mismo tiempo que la generación. Ujú. Pero, por ejemplo, sí tenía un grupito de amigas que eran con las que jugaba, o sea, que jugábamos todavía e íbamos el viernes a casa de una y luego ella se venía a mi casa y podíamos jugar todavía, así ya, teníamos 14 años y jugábamos al Blockbuster, ¿no? Blockbuster, o sea, ya ni existe, la gente ni sabe qué es. Ujú. Bueno, era un lugar donde la gente iba a rentar películas, Ujú. para la gente menor de 40 que nos oye. Y jugábamos al Blockbuster, ¿no? Pero tenía mi otro grupo de amigas en donde, ¿quién creen que estaba? Nuestra amiga Amiga Mariana, Mariana. nuestra amiga Mariana y nuestra amiga Ceci y nuestra amiga Caro y todas ellas, ¿no? Era otro grupito de amigas que yo tenía y ellas sí ya eran justo así como tú dices, ¿no? Ellas sí ya podían ligar con los de secundaria y entonces yo un viernes jugaba al Blockbuster y otro viernes daba vueltas en Loreto, ¿no? O sea, Sí, exacto. como que justo, y creo que es parte de las cosas de la adolescencia, ¿no? El vivir este punto de cambio, así es justo donde la hoja da la vuelta, ¿no? Que vas dejando y tampoco sabes a dónde vas a caer. Sí. In between. Sí, 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 o sea, es como un limbo, ¿no? O sea, un limbo donde no eres niño, no eres adulto, eres una cosa ahí extraña. Eh, Largo de brazos y grande de nariz. exacto. Y además tratando de experimentar muchas cosas que no sabes ni siquiera, bueno, en ese entonces no se sabía los riesgos que podías tener, ¿no? Como que, o sea, siento que hoy estamos más conscientes de platicar con nuestros hijos de ciertas cosas, ¿no? Como de los riesgos del alcohol. O sea, antes era como de, no tomes porque lo tienes prohibido y no se puede y listo, pero no había mayor explicación, ¿no? Sí, porque se ve mal, ¿no? Ajá, porque está mal y porque punto se acabó, ¿no?
Hoy en día creo que dialogas más con los niños, con los hijos, y entonces hay como que un entendimiento mayor del porqué de las cosas. Bueno, algunos padres, esperemos sean la mayoría. La mayoría. Pero como bien dicen, lo prohibido te atrae, ¿no? Entonces es la época donde no puedes tomar y ahí vas a tomar. Entonces te la pasas fatal porque te ahogaste en la fiesta o ves unas escenas terribles, ¿no? De tus amigas o de tus amigos ahí alcoholizados, tirados en la banqueta, guacareándose el pelo, y dices, ¿qué es esto? O sea, vives mucha ansiedad, creo yo, ¿no? Como de todo eso desconocido, de, chin, ya mi amiga está aquí guacareándose el pelo, y yo, ¿qué hago, no? O sea, acudo a un adulto, no, porque nos van a matar, entonces lo resuelvo yo, pero no tengo ni la menor idea de cómo resolverlo. Entonces, sí siento que es una época de mucho riesgo, que te trae mucha ansiedad y que te puedes perder ahí. O sea, ¿cuánta gente en la adolescencia va y la perdimos, no? Ujú. Y literalmente, pues, o sea, yo tuve un amigo que se murió en un accidente de coche cuando teníamos 17 años y pues fue muy triste, la verdad. Sí, no, imagínate, tremendo. Ujú. Sí, e incluso para las cuestiones de salud mental. La mayor parte de las enfermedades como tal, trastornos de personalidad, trastornos psicóticos y este tipo de cosas, debutan en la adolescencia. Ujú. Justo también es por, pues, todos los cambios que tiene el cuerpo, todo el movimiento hormonal, pues todo eso va haciendo, aparte de que se hace una reedición de toda nuestra infancia, ¿no? O sea, lo que quiere decir que todos los traumas que tuvimos en la infancia se nos van a despertar en la adolescencia y se van a tratar como de reacomodar, algunos empeorar, algunos se van a hacer más, pues, más agudos, otros a lo mejor se resuelven, Ujú. pero sí hubo muchos problemas en la infancia o ya una predisposición a alguna enfermedad mental como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, etcétera, en la adolescencia, por lo general es cuando la gente empieza y se les disparan todas estas enfermedades. Entonces, sí, es una parte de la vida súper importante. Y este riesgo, a mí también, el riesgo del alcohol y de las drogas, también es otra cosa que me da terror de la adolescencia de mis hijos, ¿no? Eso también. Fíjate que a mí no tanto, o sea, como que a mí Ah, no me aterra, o sea, siento que, que mis hijas pues son bastante centradas, hasta ahorita, ¿verdad? O sea, ya veremos, pero, o sea, siento que se puede dialogar con ellas y tienen como muy claro esta parte de los riesgos del alcohol y de las drogas ya desde ahorita, también porque pues familiarmente ha sido un tema, ¿no? Este, por el alcoholismo del papá de Andrés, ¿no? Que ujú. habló en el podcast cuando lo entrevistamos a él, habló de eso aquí. Entonces, como que, ¿sabes? Ha sido un tema bastante masticado. Entonces, siento que eso no me da tanto miedo. Y la sexualidad, por ejemplo, no es que me dé miedo como tal, pero sí siento que esa parte sí me va a costar más trabajo. O sea, como que, o sea, es mi chiquita, güey. ¿Qué le van a hacer? O sea, Sí, y me sí, da más sí miedo quieres que por te lo, digamos que no, justo me da más miedo, no sí, tanto por las decisiones que ella tomé, sino justo por las decisiones que ella no tomé, ya no tome. que la puedan obligar a tomar, ¿sabes? Esa parte me da mucho terror. Oye, ahorita que nos escucho así, ¿será tendrá algo que ver? Creo que sí, yo opino que sí, pero, ¿tendrá algo que ver que tú tienes niñas y yo tengo hombres? Pues sí, o sea, siempre las mujeres claro, así, ya no me Siento estoy que sí. cantinfleando aquí. Pues ¿Cómo digo una cosa, sí, digo otra? claro, las niñas siempre te da más miedo esa parte de la sexualidad y Sí, los porque a mí hombres no tienen tanto. más riesgos en caer en el alcohol y las drogas, sin duda, sí, Boing, boing, es, boing, boing, boing. Ajá. es verdad. Ujú. Sí, claro, a mí la parte de la sexualidad no me da tanto, no me preocupa tanto, ¿no? Y también, o sea, he hablado, bueno, con Andrés, ¿no? O sea, Juan Pablo como que todavía no, pero, o sea, sí he hablado cuando me soltó la pregunta de los 64,000, hablé, digo, claro que ahorita yo creo que ya ni se acuerda, ¿verdad? Pero serán cosas que vayan saliendo,
porque esa es otra, estas dudas y estas cosas van saliendo y como que van repasando, ¿no? Así, la primera capa y luego cuando ya están listos te vuelven a preguntar y luego, ¿no? O sea, como que va haciendo poquito a poco. O sea, a mí la parte de la sexualidad no me preocupa tanto, obviamente, pero sí quiero que sea algo que se maneje como, justo como lo hicimos aquella vez que hablamos precisamente de la educación sexual, creo que fue en la temporada 1, ¿no? En donde decíamos que la educación sexual tendría que ser no específicamente clases de anatomía, ¿no? O sea, clases Sí. de anatomía la van a tener, pues, no hay como mucha duda de eso, sino que más bien la educación sexual tendría que estar relacionada con la educación y la información de una pareja, del amor propio, del amor, o sea, en realidad del amor, ¿no? No tanto como de la parte física, que es algo que de todas maneras lo van a saber, lo van a experimentar, sino educar en esta parte más emocional. Entonces, en eso es en donde yo pretendo dirigir todos mis esfuerzos, ¿no? Sí tener como muy claro toda esta parte de la educación del consentimiento. Incluso hoy, por ejemplo, el consentimiento es algo que sí trabajo mucho con ellos, que sí les repito mucho. Obviamente es mi forma de sentar las bases eventualmente para la parte de la educación sexual, ¿no? Pero el consentimiento de decir, a ver, si tú propusiste que jugaran a las 3 y había uno de tus amigos que dijo que sí, pero su cuerpo entero decía que no, y que corrió sin ganas, y que estaba de malas, y que se aisló. Entonces, si su cuerpo entero dice que no, pues entonces es un no, aunque su boca diga que sí. Sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando oigo, ya saben, ¿no? Como todos que, ya no, hermano, ya no me hagas así, ya no me hagas así, y ahí voy yo sobres. Dijo no, y al primer no te quitas, y al primer no respetas, y al primer no. Esa es mi forma de sentar las bases para una sexualidad respetuosa y una sexualidad sana y una sexualidad libre de abusos para un lado o para el otro. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, sí creo que tiene mucho que ver con el género de tus hijos, como los miedos que se puedan despertar, pero también con tus experiencias de cuando tú fuiste adolescente, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, yo también pienso eso. O sea, yo sí, como te digo, como te lo vuelvo a repetir, sí. O sea, yo sí corrí muchísimos riesgos sí. siendo adolescente, ¿no? O sea, sí me subí, por ejemplo, al coche de este niño que terminó matándose. Sí le dije mentiras a mi mamá de que estaba en un lado y estaba en otro. Sí, no sé, muchas cosas que no me quiero tampoco ventanear tanto aquí, pero o sea, muchos riesgos que sí pudieron haber tenido consecuencias mayores, ¿no? Y que gracias Claro. al cielo sobreviví. Ahora también, pues, es cierto que la adolescencia es también un momento en donde las especies de mamíferos se descartan como quién es o sea, en esta guerra de la selva, ¿no? De sobrevive el más fuerte o el más apto, la adolescencia es uno de esos momentos, ¿no? Donde hay un Ujú. recorte de personal, digamos. Ay, Y, sí, el primer o sea, recorte. suena feo, pero es eso, o sea, finalmente somos animales, somos mamíferos, y viene este corte, ¿no? Como de, pues sí, o sea, los más tarugos, bye, ¿no? Los que tienen poca salud mental, por ejemplo, pues o sea, habría ese recorte. Claro que socialmente ya tenemos otras herramientas y entonces, pues al que tiene mala salud mental existe un medicamento y existe un tratamiento y entonces lo tratas de reintegrar a la sociedad. No lo hemos hecho tan bien, pero ahí vamos. Ujú. Pero finalmente es esta ley de la selva, ¿no? Entonces, el adolescente en sí, por naturaleza, busca este riesgo porque de alguna forma está tratando de comprobar que va a ser un buen adulto, ¿no? Claro. Entonces, socialmente es como, miren, sí voy a poder llegar a ser adulto, entonces voy a ponerme en riesgo para que o sea, los de la especie vean que soy un miembro fuerte, ¿no? De la comunidad. Pero pues está cañón porque no, al final de cuentas, pues obviamente somos seres más conscientes y más pensantes y pues dices, este adolescente se va a dar en el traste sin necesidad alguna, ¿no? Pero es parte de.
¿no? Pero es Entonces, parte de la vida. sí, claro, de la vida y de la adolescencia, ¿no? O sea, desafiar los miedos, desafiar pues, las leyes de todo tipo, incluso la de la gravedad, es parte de ser adolescente. Y creo que es algo que, como ya lo sabemos precisamente, ¿no? No es así como que, ay, qué inconsciente es ese niño. No, si es adolescente y lo va a hacer, o sea, tanto necesita él probar en la manada, ¿no? Que pueda ser ella o él, que pueda ser un alfa, ¿no? O que por lo menos vaya a sobrevivir. Necesitan probarse como líderes, los que van a ser líderes y, en fin, ¿no? Claro que sí, o sea, empiezan a buscar su lugar y primero se hace dentro de su círculo social y dentro de un círculo social un poco más grande, como puede ser primero en su bolita de amigos, cuando encuentran la bolita de amigos, porque esa es otra, ¿no? Y luego, por ejemplo, en la escuela, y luego en la escuela y en otros lugares en donde se desarrolle, y en fin. Pero claro, eso es algo bueno, creo que como adultos, obviamente la conciencia y cuando se te enciende el lóbulo frontal del cerebro, que es donde está toda la parte estratégica y los riesgos, etcétera, pues justamente se nos va moderando, que ese es otro de los objetivos de la adolescencia, que vayan probando estos riesgos y que vayan moderándolo porque los aprendan a medir. Y creo que es parte de una conversación necesaria con los adolescentes, que sí necesitas pensar antes de actuar, o sea, no creo que por decírselos ya se les vaya a encender el cerebro, no, pero sí es un aprendizaje, es una forma de prepararlos para la siguiente etapa. El decir, tienes que pensar antes de actuar. Piensa qué pasaría si tú vas y te avientas de esas piedras, piensa qué es lo que te puede pasar. Piensa cuáles son las consecuencias, y esa es otra cosa que yo hago mucho con mis hijos, no solo para ti, las consecuencias para los que están a tu alrededor. Las consecuencias para tus amigos, las consecuencias para la gente que te importa, y no solo en el presente, sino también del futuro. O sea, son muchísimas cosas para un adolescente que lo que quiere es aventarse un clavado del trampolín más alto, ¿no? Pero eso es uno de los objetivos de la adolescencia, y que creo que es algo con lo que quizá como mamás de próximos adolescentes podríamos empezar un poco a recordar también de nosotros mismos, ¿no? Obviamente sí creo definitivamente que ahora corro muchísimos menos riesgos que cuando era adolescente y, ¿cómo dice Juan Pablo? Adulta temprana. No, es que cuando eres adolescente no tienes miedo a nada, o sea, A que te regañen o a que te castiguen. pues sí, nada más, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, sí te crees inmortal, ¿no? Totalmente. Crees que a ti nada te va a pasar, porque además te crees todavía existe este egocentrismo, ¿no? Como de yo soy el principal de la historia y el principal no se muere en la película. Claro, y yo lo sé todo, aparte, si sabrás, ¿no? Exacto. O sea, mis papás no tienen ni idea. También mensos, ¿no? También rucos. Eso ya lo empecé a experimentar con Andrés. O sea, de repente me quiere quitar esta parte de, ay, sí. no sabes. De repente me quiere quitar, así, a ver, préstame tu celular. Y yo, cálmese, chavo, si la que te enseñó a usar el celular fui yo, chavito. Sí. O sea. Sí, ya medio te empiezan a pendejear. ¿No? A pelucear, sí. A pelucear. Es que no encontraba una palabra sin decir groserías. Ay, qué mal. Me voy a lavar la boca con jabón. Sí, lávate la adolescente. Hablando de adolescencias. Pues a ver, esa es otra cosa. ¿Por qué en la adolescencia te dan tantas ganas de decir groserías? O sea, yo ya lo veo con Paula, que ya empiezan sus amigas a decir groserías de adultos, ¿no? Y ¿Hay groserías de adultos? O sea, bueno, cuando eres, sí, pues cuando eres niño, por ejemplo, en el salón de Inés, la maestra ya les prohibió decir popó. Bueno, sí. Porque supongo que lo decían mucho y entonces ya está prohibido decir popó, ¿no? Ya cuando eres adolescente ya quieres decir cosas más fuertes, ¿no? O sea, como está de hueva y así. Entonces, pero no lo dices enfrente de otros adultos porque todavía te da pena, ¿no? Pero tienes una gran necesidad de sentirte grande en ese sentido, ¿no? De ya las sé usar, ya las sé aplicar y ahora las quiero decir, supongo. Claro, y de sentirme cool. Exacto. ¿No? O sea, yo creo que también, bueno, a mí sí me pasó.
O sea, a mí claro que me pasó esta parte de querer ser cool y querer ser, o sea, súper guau, porque digo unas groserías bien gachas, ¿no? Exacto. Entonces, sí, eso también, creo que es parte de lo, ay, como de lo escatológico de la adolescencia, ¿no? Sí. O sea, como de esta parte, como, sí, querer decir, como es exactamente lo mismo que los niños que dicen popó y caca para todo, ¿no? Esa maestra, qué bueno que la mencionas, jamás la voy a invitar en mi casa porque mi casa es popó home, o sea, todo tiene que ver con algo que salga por el cuerpo. Todo. A mí Entonces, también, a mí no me causa ningún conflicto. También dije, ay, qué exageración la maestra que prohíbe la palabra popó, ¿no? Pero hay gente que sí le conflictúa mucho. y es parte del crecimiento, ¿no? En los niños lo vemos chistoso, Ujú. ya en los pubertos quizá no tanto. A mí sí me pasa, por ejemplo, esta parte de las groserías también la he trabajado con estos señores, mis hijos, hasta con Juan Pablo, ¿eh? Porque han de saber que Juan Pablo dice más groserías que Andrés. O Pues es que sea, las aprenden también de los amigos grandes y de los hermanos grandes, ¿no? chichet, la aprenden y aparte también creo que es un poco de personalidad, porque por ejemplo, mi marido no dice tantas groserías. O sea, justo para ser hombre, Ujú. y para como oigo yo que hablan muchos otros hombres a quien conozco, la verdad es que mi marido no es mal hablado. O sea, no es mal hablado y no es de los que a fuerza ha de tener que decir una grosería, ¿no? Ay, el mío Para nada. sí. Yo también soy más mal hablada que él en algunas ocasiones, hasta mis hijos me lo han dicho, qué oso. Pero, pero no estaba diseñado para que el niño estuviera atrás de mí. Pero bueno, y acá, por ejemplo, sí, José Andrés es mucho menos mal hablado que Juan Pablo. No estoy orgullosa, disculpen, pero sí da mucha risa, la verdad. O sea, sí da mucha risa porque Juan Pablo es una pirinola y pues ya me tocó que una vez así de, ¿sabes qué, niño? Pues, y yo, ¡oh, santo Dios! Pero se estaba defendiendo, no me juzguen. Pero bueno, o sea, en general, y yo sí les he dicho o sea, hay una regla sí muy específica, bueno, dos, en realidad, que son inamovibles, no son negociables. Una es que ningún adulto los puede oír diciendo groserías, porque yo quiero que sea algo de su espacio, ¿no? Y así, como no puedo controlarlos cuando no los veo, pues por lo menos cuando hay adultos a su alrededor. Y dos, no las pueden usar para ofender a nadie. O sea, pónganse creativos, ¿no? Y sí me ha funcionado, e incluso, y también les he dicho, oigan, pero hay de groserías a groserías. En la medida en la que ustedes les suban a la grosería, es abrirle la puerta a que alguien más pueda llegar a decirles a ustedes eso. Y pues eso es parte de cuidarse, de cuidar su persona, de cuidar su corazón, de cuidar. Entonces, bueno, con Andrés creo que ya para la edad y para cómo hablan sus amigos, sí me ha funcionado. No digo que Andrés no diga ninguna, o sea, obvio sí, pero no así tan gacho. Pero es Ujú. parte también de la adolescencia, del sentirte muy fregón. Totalmente. O sea, sí, algo que destaca la adolescencia sobre todo es esta parte que decíamos de la sociedad y de la comunidad y tal, tiene que ver con la pertenencia, Sí. ¿no? O sea, el Entonces, primer objetivo, ¿no? sí, algo que vas a priorizar siendo adolescente es pertenecer, ¿no? Y por pertenecer puedes hacer muchas tarugadas, como Sí. puede ser decir groserías es la menos. Sí, es lo que mejor nos podría pasar, ¿no? En un Exacto. adolescente. Pero ahí empieza la tomadera, ¿no? La droga y también empieza la fumadera. Yo empecé a fumar a los 15. O ¡Sas! sea, a los 15 años, claro, mi mamá fumaba como chimenea, ¿eh? Hay que decir, Sí, en sí, sí, ese sí. entonces. Entonces, pues tenía yo fácil acceso y digamos que era como que ya algo normal para mí, ¿no? De verlo todos los días. Y me acuerdo perfecto que el niño que me gustaba, me dijo, te verías tan sexy fumando. Ese día en la tarde Fume. Pues sí. prendí un cigarro. ¿Y te ahogaste? Sí, por supuesto, me supo espantoso, dije, ¿qué es esto? ¿Por qué la gente hace esta tontería? 2 doritos después, Monse fumando como chacuaco, ¿no? Yo dejé de fumar cuando me casé, porque Andrés no fumaba ya. Andrés también Mm, llegó a fumar y después dejó de fumar. Cuando yo me casé con él ya no fumaba y era muy incómodo, ¿no? claro. Llegar con aliento ahí Hay asqueroso. todo, pelo, ropa, todo. Sí.
Sí. Entonces, pero empiezas a hacer ese tipo de tarugadas que dices, me veo cool, los demás están esperando esto de mí, si yo lo hago voy a encajar, voy a pertenecer, voy a ser parte de, entonces pues ingesu, ¿no? O sea, tenga el costo que tenga, yo quiero hacerlo porque quiero ser parte del grupo. Sí, sí. Yo empecé a fumar como a los, ay, no sé, como a los 17 quizá. Ujú. E igual no fue por el niño que me gustaba, pero ahí fue, Claudia, mi prima de las que les he platicado, me acuerdo perfecto que en una romería en el club íbamos, me acuerdo hasta en qué jardinera fue. Estábamos con todos los niños y ella, yo creo que esa semana le habían enseñado a fumar. Y fue así de, ya fuma, o sea, sí fuma porque pues así como que ya somos cool, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que la mano me temblaba, o sea, me temblaba así de acercarme el cigarro a la boca y mis papás también fumaban muchísimo. Entonces, en mi casa, por ejemplo, nunca jamás a ninguno de los cuatro nos dijeron, no vayan a fumar bajo ninguna circunstancia, no, porque justamente mi mamá decía, y yo con qué calidad moral les digo que no fumen. Sí. Y lo que sí nos decía mi mamá es nunca acepten un cigarro suelto, ni de nadie extraño, nada. O sea, si quieren fumar, yo les doy dinero, se llevan mi cajetilla y se compran una cajetilla completa, lo que sea, pero no se pongan en ese tipo de riesgos. Esa era una regla también de mi mamá. Fíjate qué consciente tu mamá en ese Sí, entonces. ahí sí para los cuatro, creo yo que fue igual según tengo entendido. Pero Ujú. era así de no, se compran una cajetilla completa y yo te doy el dinero. O sea, nada de extraños, ¿no? Y de hecho, pues mis hermanos nunca fumaron, ninguno, y yo sí, ¿no? No fumaba tanto, pero sí, claro que a veces sí aprendí a fumar por pertenecer. Es Claro. que la pertenencia es el primordial objetivo de la adolescencia, es pertenecer. ¿Pero por qué? Porque tenemos que encontrar nuestro lugar en la sociedad. De hecho, es algo que yo trabajo mucho incluso con los adultos, porque siento que conforme va pasando el tiempo, sí encuentras a tu grupo, o más bien la vida te va poniendo en ciertos grupos, pero hay otras partes de nuestras vidas, como quizá ahora nuestra edad y la gente un poco más grande que nosotros, que como ya dejaste de ser quizá la mamá, o sea, nosotras no, pero la gente más grande, la mamá con las mamás de la escuela de los niños. Ya dejaste quizá, ya te cambiaste de trabajo, o la gente que empieza a trabajar ahorita, ya nacieron en los 2000. Entonces, igual y ya no encuentras a tanta gente como que comparta tus intereses, independientemente de la edad. Y volvemos a tener una crisis, más o menos, como en la edad adulta ya madura, volvemos, puede ser, a tener una crisis como precisamente o sea, de dónde soy, a dónde pertenezco. Y entonces me encuentro en esta parte trabajando con muchos adultos, otra vez, esta como reedición de la adolescencia, de, a ver, regresa a tus intereses. Ujú. ¿A qué Sí. grupo vas a pertenecer para encontrar gente que se parezca a ti? Y en ese parecerse de los adolescentes es una forma en la que se van conociendo, en la que se conocen ellos mismos y son el grupo de los gamers, de los que hacen ejercicio, de las fashion, de las hippie fresis, por eso existen todos estos grupos, ¿no? Hippie O sea, fresis, güey. ¿Qué es eso? hippie fresis. Ya pasamos por los hippies, ya pasamos por las fresas, ya pasamos por los hipsters. Yo Ahora era son hippie fresi, Yo también siento, yo pero era no más le pon... hippie, pero Ah, sí, hippie yo era fresa. súper hippie, me Sí, tú sí, hasta encantaba. cuando yo te conocí. Me encantaba ir a comprar ropa a Soho y esas cosas. Sí, obvio. Sí, y tu morral. Mi morral, mis aretes de Peace and Love, mis colores fosforescentes, escuchaba los No, Beatles, o sea, era mi onda. ¿escuchabas a los Beatles? Ay, qué señora de tu parte. Ay, güey, ¿qué te pasa? Los Beatles no tienen época. No, no, yo lo sé y amo sus canciones, sí, pero yo las escuché más grande, no de adolescente, pero sí. Escuchaba los Beatles y a Queen, porque bueno, también mi papá es muy fan, pero me encantaba. Ujú. No, pues mira, yo he oído el 98% de mi vida a Luis Miguel. Me parece que yo soy más fresi que hippie. En mi cuna me dormían con Mijares, entonces Plants y Pandora eran mis canciones de kinder. Entonces, creo que soy más fresi que hippie, pero mi mamá, por ejemplo, tenía una hippie en el fondo de su corazón. O sea, mi mamá de corazón era hippie.
Pues es que nuestras mamás vivieron esa época a full, o sea, mi mamá también usaba peluca afro, a los 20 y ¡Ay, así. abuela mentita, qué padrísimo! Sí, de hecho ahí la tenía todavía hace poco su peluca afro y no la quería tirar porque era como de mi peluca afro. Pues claro, sí. O sea, es como Sí, tu morral, como tus chánclatelas. Yo, por no, pero ejemplo, yo sí las yo tiré, sí me amiga. hice pues sí, de eso hasta hicimos una encuesta, mi piercing en la ceja, Yo me eh, lo hice en la lengua. sí, en la lengua, nos contaste casi mueres. O sea, y sí vamos haciendo todo esto, que vamos probando si soy de aquí o soy de allá, ¿no? Sí. Sí sucede. Ahora, de pronto dicen como que es que la adolescencia de ahora, ¿no? Ese es como que también parte de los temores, ¿no? Sí, Como, ¿a qué nos estamos enfrentando? Señores y señoras, cuando ustedes eran adolescentes, sus padres también dijeron esa misma frase. sí. Pero qué barbaridad el mundo en el que vivimos hoy. Y la música tan horrible, Elvis Ajá. Presley, Y así también ha lo dije. sido por los siglos de los siglos. Amén. Todas las generaciones han dicho eso. Pero ¿en qué mundo vivimos hoy? Así es que tranquilos. O sea, sí es un mundo desconocido para nosotros porque hay una brecha generacional, pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? Lo No. que para nuestras épocas era la marihuana y el alcohol y fumar y todo eso, hoy son los vapes y los chocongos y Que no qué. queremos decir que entonces ya se relajen y estamos todos muy Ajá, bien, sí, ¿no? no, sí. O sea, no. Pero tampoco es como que hoy en día sea la peor época para ser adolescente en el mundo. Seguramente en la nuestra también lo fue para nuestros papás y así sucesivamente, ¿no? Y que creo que hay que tener también un poco de confianza en que nuestra propia adolescencia nos va preparando quizá un poco para la adolescencia de nuestros hijos. Exacto. Yo siento, por ejemplo, que, quizá en generaciones más arriba de nosotros no se veía tanto que las niñas estuvieran ahogadas con el pelo vomitado en un antro, Sí. y a nosotras, o sea, seguramente que sí había alguna, pues, pero no era lo común, y a nosotras ya nos súper tocó. Sí, O yo me sea, acuerdo que ya mi mamá decía, pero, o sea, los hombres todavía, pero es pero que las mujeres, ¿no? o sea, las niñas saliendo en brazos de los antros, o sea, ¿cómo es Sí. posible, no? Cuando, pues, todas las niñas de los 90 que yo conozco sabemos qué es exprimir, así, ¿la tuviste que exprimir? Y quien sea que no se acuerde o no sepa, exprimir es ayudar a tu amiga o a tu A amigo a guacarear. vomitar, ¿no? Sí, A vomitar el alcohol. Entonces, eso, pues bueno, sí, no es quizá de qué ser muy orgullosas, pero bueno, ya nos tocó. Y también creo que eso tiene que ver, pues, con el machismo y el patriarcado, en donde antes no podíamos ni chupar a gusto. Y ahora sí, ¿no? Ahora ya no está mal visto que una chava aguante, o sea, los mismos 5 tequilas que un cuate, ¿no? O sea, ya no está, pues ya no es novedad, sí. Que tampoco es que esté bien, pues, o sea, más bien pero tendríamos tampoco que, en un hombre, ¿no? ajá, exacto. Más bien tendríamos que decir, no está bien ni aquí ni allá, ¿no? Ni Está para muy ellos ni para ellos. normalizado el alcohol en nuestra sociedad. También haremos un podcast al respecto. Sí. Fíjate, ¿sabes qué otra cosa? Siento que en eso nos podemos relajar, es un puntillo que hemos avanzado como humanidad. En nuestra época nadie era fit. O sea, sí hacíamos ejercicio, yo siempre hice ejercicio, pero en realidad no éramos fit. A comparación de los amigos de mis sobrinas, por ejemplo, que desde que tienen 14 tienen panza de lavadero, toman proteínas y se la vivían en el gym. Sí, a mí me parece mejor eso Claro, que, ¿no? eso es, por eso digo, ahí está, bueno, una de cal, una de cal. Exacto, sí, 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 totalmente, totalmente. Pero, o sea, creo que en este mismo temor que había antes de que tu hijo pues, se alcoholizara, ahora a lo mejor está el temor de, híjole, a ver si no hay chocongos en esta fiesta, ¿no? Sí, Pero también yo he visto, o sea, a pesar de que tenemos mucho miedo de los adolescentes de hoy, también yo he visto más conciencia en muchas cosas, ¿eh? Lo que dices de tus sobrinos, de los amigos de tus sobrinos que son fit, yo lo veo en mis sobrinos, por ejemplo, que no manejan tomados. O ujú. sea,
le hablan a su mamá, tienen 20 y tantos, o sea, 20, 21, 22, le hablan a su mamá para que vaya por ellos al antro porque está súper mal visto que manejen tomados, ¿no? No digo que todos, pero sí hay cierta conciencia ya, por ejemplo, de esas cosas, ¿no? Claro. O por ejemplo, de hacer las reuniones en la casa en lugar de exponerse y de irse a un antro. Entonces, Ujú. sí hay mucho más inseguridad hoy en día en las calles, pero también los chavos lo saben Claro, y saben que se pueden cuidar de ciertas maneras, ¿no? sí. Porque creo que todo también radica en las conversaciones que tú tienes con tus hijos y en esa apertura de comunicación. Ahora, sí hay que estar conscientes que si no tenías una buena comunicación y una buena conexión emocional con tus hijos en la infancia, pues lo más probable es que no la vayas a tener en la adolescencia. Y es ahí en donde hay que invertirle. Ujú. Entender Total. esta parte de la importancia o de nuestro lugar quizá como papás y mamás de adolescentes, de que, bueno, a lo mejor no van a tener toda la apertura o a lo mejor va a ser muy discrecional, ¿no? Cuando ellos quieran, como ellos quieran, pero el saber que pueden siempre llegarte a decir algo esa parte que tú hayas trabajado lo suficiente contigo como para no reaccionar a la primera, como para primero escuchar y callarte y saber exactamente qué es lo que te están tratando de decir. Ese tipo de cosas, por supuesto que si has trabajado mucho con ellos desde la infancia, pues ya vas a estar más acostumbrado y la relación también va a sustentar la adolescencia. Los va a soportar a ellos y soporta tu relación con ellos. Y también entender que quizá mientras, por ejemplo, mis hijos que son tan encimosos, mientras ahorita son muy encimosos y quieren ver la tele encima de mí, muy probablemente cuando estén adolescentes, hay un espacio y los adolescentes comunican también el cariño de otras formas. Ujú. Y una parte de darles ese amor y de recibirlo de ellos, e incluso de darlos, pues es el espacio. También los adolescentes por lo general necesitan mucho espacio para simplemente para sentarse y pensar o para leer sus canciones, para dibujar, para enojarse en su cuarto solos y explorar, incluso para verse al espejo y posar y ver cómo se van a parar al otro día para ligar, ¿no? Porque aparte no se conocen por completo. Todo lo que veníamos ya sabiendo de 10 años quizá de nosotros mismos, o bueno, de 8, pues, ¿qué crees? Que llega un día en el que ya no eres esa persona, ya no te gusta lo mismo y tenemos que reexplorar. Y esa parte de entender quizá unos espacios adolescentes como el cariño y el amor que también comunicamos es súper importante. Esta parte de respetar, sí, ciertas necesidades, que creo que desde nuestra generación y obviamente todas las de atrás era como, ay, qué ridículos. Pues es adolescente, ni que le pasara nada. Antes ni se usaba la adolescencia. Bueno, que no se usara no quiere decir que no existiera, ¿no? Sí, La claro gente que se no. casaba adolescente, pero no Sí. es que no existiera. Ujú. Sí, exacto. La gente Ay, no, qué horror. O Cruz, sea, cruz. imagínate. Sí. Ahora, también para los papás, a mí me gusta mucho hacerles esta reflexión, ¿no? O sea, tal vez le estés pasando mal con tu hijo y sea muy difícil vivir la adolescencia de tu hijo, pero siempre pregúntate qué se siente ser tu hijo. Ujú. O sea, ¿cómo te ven ellos a ti? Así como tú los ves a ellos y no manches, estás insoportable y qué horror y no bueno, ¿cómo te ven ellos a ti? Porque también puede ser que la adolescencia de tus hijos se te junte con tu menopausia o con tu divorcio o con el novio nuevo que tienes O o con tu con crisis de los o con 40. tu crisis de los 40, y que te compraste tu moto. O sea, entonces, ¿qué se siente ser tu hijo en ese momento? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Estás insoportable tú también? Sí, ¿No? exacto. O quieres o sientes con la adolescencia de tus hijos que es muy claro que tú también ya estás perdiendo la siguiente parte, que es como quizá esta primera parte como de juventud. Y tú también le estás perdiendo, entonces, ¿tú también quieres hacerle competencia a tus hijos? O sea, las típicas señoras que salen vestidas como si fueran adolescentes, o los típicos papás que bajan a echar la cuba con los amigos. O sea, cada quien tiene sus espacios, o sea, por favor, sean responsables también de eso, ¿no? Sí. Porque sí creo que también nosotros podemos, o sea, los papás, pues, o los adultos, podemos llegar a ser
también muy insoportables. ¿O qué tal los que, como las mamás o papás que friegan de un hilo a los niños? Y ahora esto, y ahora el otro, ¿y por qué así? ¿Y por qué así? ¿Y por qué? Bueno, ya, o sea, es que también ustedes contrólense, ¿no? O sea, no es fácil para nadie, pero esa es una muy buena pregunta. ¿Qué sentirías? O sea, ¿qué sentirías si tú fueras tu mamá? ¿Qué sentirías si tú fueras tu papá? ¿Te daría oso? Sí, sí, sí. Sí, eso es, o sea, sí necesitas reflexionarlo cañón porque a lo mejor no está fácil tampoco, ¿no? Ser tu hijo. Y otra cosa que se junta con la adolescencia de los hijos es la vejez y muchas veces la muerte de los papás. Sí. Y eso es otra cosa difícil, ¿eh? Porque mientras tú a lo mejor estás viviendo el duelo de tu mamá y de tu papá, tus hijos están adolescentes. O mientras tú estás teniendo que cuidar de tus papás porque a lo mejor tienen dificultades, no sé, para caminar, para comer, para estar o están en el hospital o lo que sea, al mismo tiempo tus hijos están adolescentes. Entonces, es una crisis también ahí importante de que de pronto estás cuidando dos generaciones distintas. Estás cuidando a tus papás adultos mayores y estás cuidando a tus hijos adolescentes y te vuelves, o sea, un sostén para ambas partes y eso a veces pues hace que el edificio se caiga, ¿no? Claro, claro, y aparte, o sea, la otra que no se nos puede seguir olvidando, así como hablamos tanto de la crianza de los niños chiquitos, pues es que también en la adolescencia, nosotros también como papás, pues mi mamás vivimos la adolescencia de los niños y también es un impacto para nosotros. Entonces también, a la par que cuidas a tus papás adultos mayores, a tus niños adolescentes, te tienes que cuidar a ti, cuarentón, cincuentón, chavorruco. También te tienes que cuidar a ti. También tiene que haber un espacio para tus emociones, un espacio para que tú puedas manejar, así como hay 50 trillones de videos en donde las mamás, después de los berrinches, etcétera, de los niños chiquitos van y se encierran en el baño a llorar, ¿no? Bueno, pues también los papás y las mamás de adolescentes. También. También se vale que sí, a lo mejor con una jeta, una volteada de ojos o lo que sea, pues te duela, ¿no? O sea, sí, también eso se vale. Pero pues como con los niños chiquitos, no te la puedes agarrar contra el adolescente, sino que hay que hablarlo. O sea, una vez más, como la comunicación. Y sí creo otra parte que se repite a lo largo de toda la crianza, pero quizá con los adolescentes a veces se ve más, es que la estrategia que te puede servir hoy puede ser que ya no te sirva para mañana. Ya que habías logrado establecer un cafecito al mes con tu hija, con tu hijo, y de repente hiciste 7 cafecitos, 15 cafecitos, y al 16 te mandan al demonio y se acabó hasta ahí llegó tu estrategia. Y hay que volver a construirla. Sí, eso es muy de Sí. adolescentes también. Sí, pasa por ahí de los 8 o 9 y vuelve a pasar en la adolescencia, ¿no? Como que ya tenías dominada la cosa, ya te sentías la muy tuyo y de repente bolas, ¿no? Cambio de estrategia otra vez. Esta persona, ¿quién es? Creí que la conocía, ya no la conozco. Y ese sí, es un choque fuerte también, como que hay que volver a empezar la Sí. estrategia, ¿no? Sí, una vez más. Entonces, bueno, creo que esos son dentro de muchos de los riesgos y obviamente quizá ya no nos va a dar tanto tiempo de hablar de las redes sociales, pero esta parte que incluso lo veo en los adultos de no creernos y enseñarlos a no creerse todo lo que ven en las redes sociales. Esa es otra parte de la privacidad, de enseñarles acerca de la intimidad, de qué partes son privadas, o no solo del cuerpo, sino de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué cosas son privadas y qué cosas van a ser públicas? Que ellos quizá no tienen el control ni la conciencia de entender que lo que está en Internet se queda en Internet para siempre. Les voy a subir un video que me pasó mi hermana. La verdad es que supongo que las va a traumar igual que me traumó a mí, pero no me importa. Pero es una forma de hacer conciencia de todo lo que compartimos en las redes sociales y de todo lo que se queda y el uso que se puede hacer. Y eso es algo que hoy en día sí tenemos que educar a los niños y a los chavos también en esa parte, en entender que lo que tú subes ya nunca va a ser tuyo, nunca lo vas a poder regresar y alguien más puede usarlo para otras cosas, como la parte de esto de cuidar, sí, nuestra privacidad y nuestra parte pública.
Sí, ahora también es diferente crecer con eso que ya estar grandes con eso. O sea, yo creo que los adultos cometemos mucho más errores en las redes sociales que los adolescentes y los niños, ¿eh? Sí, que O los sea, adolescentes compartimos seguro. mucho más, nos exponemos mucho más, creemos tarugada y media. O sea, ahí está la señora que no, según ella andaba con Brad Pitt. Ay, sí. ¿Oíste eso? Sí, 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 le bajaron toda su lana, sus todo. ¿Cómo puede Los ser? adolescentes ya, o sea, lo manejan un poco mejor, pero otra vez volvemos a lo mismo, es comunicación, es apertura, es diálogo, ¿no? Yo creo que debemos de hacer un capítulo de eso, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Un capítulo entero, porque creo que incluso como adultos nos pasa que nos creemos todo lo que vemos. Más de un adulto en consulta me dice, es que yo veo a todas mis amigas, a todos con las que estudié, a todos los con los que trabajo, que tienen vidas, que tienen viajes, que tienen, no se lo crean todo. O sea, no, 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 porque toda la gente que tiene cosas, cuando es demasiado bueno para ser verdad, es que por lo general no es verdad. Sí. O sea, entonces, ajá, no seamos tan ilusos, ¿no? Y esa es una parte que en los adolescentes se entiende, pero que nosotros tenemos que trabajar. Así que, bueno, Sí. pues creo que la adolescencia es todo un reto para todos, pero No se con azoten. suficiente, si no se azoten, con suficiente intención y presencia y apertura, podemos sobrevivir a la adolescencia, creo yo. Sí que podemos. Y si necesitan ayuda y acompañamiento, pues aquí estamos, ¿verdad? Sus servilletas. Sus servilletas. Pueden leer nuestros libros de la maternidad a la calma, que les iba a caer increíble en cualquier etapa. O leer las 7 claves de la salud mental, que van a encontrar varias, o más bien las 7, aplican para los adolescentes. Acabo de hacer una presentación para adolescentes y vieran que ponían cara así de, ay, sí, sí me interesa, aunque usted no lo crea. Así que sí hay interés en los adolescentes, Aunque usted no lo crea. no lo crea. Bueno, pues nos vemos la próxima semana en otro episodio más. Estaremos hablando de salud mental sin filtros. Si tienen algún tema o sugerencia que quisieran compartir con nosotros, déjenlo aquí en los comentarios y por supuesto que lo tomaremos en cuenta. Muchas Así es. gracias. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir este podcast con quien usted más quiera. Cuídense. Bye. Que no se te olvide, déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes.